En un mundo donde reina la desinformación, alguien debe poner orden. El podcast de la justicia. Profesionales del derecho que buscan educarte para mantener el orden y la paz. Todos de pie para recibir en el estrado a las abogadas María José García y Mercedes Luque. En Street Radio, la radio podcast. Buenas, buenas, bienvenidos una vez más al podcast de la justicia, tu podcast favorito. Una tarde más, Mercedes, que volviste por fin. ¿Viste? Ya, no, más bien me quedo. Sí. Gané el casting. Chicos, recuerden que estamos totalmente en vivo a través de la señal de 96.9 FM, pero también estamos a través de nuestro canal de YouTube de la Radio Podcast y también estamos a través de nuestra cuenta en Instagram, @la Radio Podcast. Estamos en TikTok, estamos en Twitch, estamos en todas partes. En todas partes, hasta en la cola. Porque había cola, había tráfico. Sí, yo también conseguí en Plaza Venezuela. Sí, ahí es donde uno se queda. Pero no importa, porque el episodio de Pa'lante. hoy va a estar maravilloso. Total. Recuerden que si se están perdiendo este episodio por X o Y razón, pueden verlo totalmente en diferido en nuestro canal de YouTube, así como los más de 150 episodios que tenemos allí colgados, que estamos al día. Al día, ya hoy aplaudimos al equipo, maravilloso por tener todos los episodios al día. Así que allí pueden ver todos los episodios que hemos venido grabando últimamente. Sí, pero bueno, María José, el día de hoy, por supuesto, tenemos un tema que me encanta y que además nunca lo hemos hablado, Es verdad. ¿ok? En tantos episodios nunca hemos conversado de las pymes. Me llegaron preguntas al DM. Ajá, Sobre esa eso, la vas a sí, tener claro, anotaditas sí, ahí total, las para más tengo. tarde, porque siempre hablamos de los emprendedores, siempre hablamos de que recomendamos llevar a cabo una compañía anónima, que es como que parece lo más usual, lo más natural para un emprendedor, para que no esté tan limitado, o sí pueda estar limitado o no con las pymes. Y para eso trajimos hoy a una invitada maravillosa que nos va a aclarar todas las dudas, especialmente el tema de las diferencias con otras figuras mercantiles, para ver cuál es la que mejor se adapta a las necesidades de este emprendedor. Y evaluar los pros y los contras, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, ¿a quién tenemos el día de hoy, querida María José? El día de hoy tenemos a la doctora Belisa Petit. Es la primera vez que nos acompañas, ¿verdad? Sí. Bueno, te advertimos Advertido. que no Vamos. va a ser la última. Todos repiten acá. Todos. Ya vas a ver que vas a salir de aquí con un tema y una fecha. Sí, y bueno, no sé si tanto como los Tamayo, yo no creo que las puedan alcanzar. Ellos han venido casi que igual que nosotras, pero Sí, los co-hosts. sí, ellos son co-host, pero sí, siempre repiten nuestros invitados porque siempre quedamos encantados del tema y siempre los abogados damos para más, muchísimo más tema y tela que cortar. Entonces, Belisa, estamos súper agradecidas que nos hayas acompañado hoy a hablar de este tema. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, gracias María José, gracias Mercedes, estoy feliz de estar acá porque bueno, soy fiel oyente de este programa y ya deseaba pues con bastante anhelo estar acá con ustedes compartiendo y qué buen tema que vamos a tocar hoy, el tema de las pymes, un tema donde hay bastantes dudas y bastantes asuntos que responder. Y que puede servir de opciones para aquel emprendedor que nos está escuchando y dice, ok, capaz aquella opción no me favorece mucho, no económicamente no me es rentable y bueno, puede ser que esta sea una buena opción. Y yo creo que pudiéramos comenzar explicando que la gente tiene puede ser como un mito, que dicen, no, yo voy a constituir una pyme porque no me va a costar. Porque dicen que nada, no se paga nada, que todo es gratis y me va a salir mejor que hacerlo que como una compañía anónima, por ejemplo. Entonces, ahí yo creo que podemos comenzar ahí y ahí nos va a ir la hora completa. Sí, bueno, nada es gratis en la vida y las pymes no son la excepción a esta afirmación. Creo que el primer error que cometemos al emprender y al irnos por la vida de pymes es creer que todo es gratuito. Y la verdad es que la pymes solo implica una exoneración al momento de su constitución y no hay una gratuidad alrededor de las pymes, sino una exoneración en aranceles de constitución, que son básicamente la exoneración en el nombre y en la constitución, que son dos planillas que se generan cuando registramos una empresa, porque las pymes son una compañía anónima.
Entonces, toda compañía anónima en la constitución del SAREN genera 2 planillas. Una para el nombre, que es el arancel que pagamos por reservar ese nombre, y 2, la de constitución propiamente. En el caso de que yo opte o el emprendedor opte por registrar una pyme, estas 2 planillas salen en cero. Y es lo único que tenemos en cero, estas 2 exoneraciones, pero todo lo demás se paga. O sea, no es que, ay, el abogado tampoco te va a cobrar porque como los aranceles son gratis. Sí, y ahí, ¿qué es todo lo demás? 1, el abogado. Ok. 2, los documentos contables. Se requieren los mismos documentos contables que se requieren para una compañía anónima, porque he dicho antes, la pyme es una compañía anónima. Entonces, hay que cancelar los honorarios del contador. Para los documentos contables hay que cancelar los honorarios del abogado, que es quien redacta el documento, porque el documento de la pyme debe ir visado por un abogado, redactado y visado por un abogado. De manera que ya ahí vemos que no es un trámite gratuito. Luego, posterior a tener la empresa, hay una serie de inscripciones de cumplimiento normativo que también implican que hagamos gastos o inversión. De manera que, dicho esto, las pymes no son gratuitas. Y solo se le exonera el tema de los aranceles en esta primera constitución. En las posteriores asambleas que deben hacer, no es gratuito. Nada posterior es gratuito, salvo el primer sellado de libros. El primero, porque sí, ya cuando vamos a sellar por segunda vez los libros, ya no es gratuito. Solo el primer sellado de libros es gratuito para las pymes. Pero ahí sí hay un ahorro importante en el sellado y registro de los libros. Bastante. Incluso también en la Constitución. Yo he tenido planillas PV de Constitución de 35.000 bolívares, de 16.000 bolívares, de 40.000 bolívares, 50.000 bolívares, dependiendo también del capital. De manera que un emprendedor o un dueño de negocio que decide optar por la vía de pymes ya tiene un ahorro bastante importante en estas 2 planillas, y luego la tercera planilla que va a venir después de la Constitución con la del sellado del libro. De manera que sí, hay un ahorro y es más económica que registrar una empresa de manera ordinaria, pero no es gratuita. Bueno, eso es importante aclararlo, porque siempre las personas que me han dicho, no, pero es que yo quiero constituir una pyme porque sé que no me cobran. Y yo, bueno, no sé, ¿quién no le cobra? A ver, cuénteme. Entonces, no, porque es que ya no me cobran ningún tipo de aranceles. Ah, pero todo lo demás, no, pero es gratuita. No, todo lo demás, lamentablemente, sí se paga. Lo que sí es cierto es que para aquel emprendedor que no tiene capital inicial, quizás, y quiere formalizarse, es una buena opción. Bueno, es menor, ¿no? O sea, se ahorran algo. Sí, exacto. Eso es importante. Es una buena opción, entendiendo que igual tienes que hacer una inversión. Entonces, entender bien las consecuencias de registrarse, porque no es registrar una pyme porque me voy a ahorrar esto. Sí, te vas a ahorrar esto, pero vas a gastar esto otro. Entonces, estás preparado para gastar esto otro, y sobre todo, estás preparado para asumir las consecuencias de esto otro. Si la respuesta es sí, chévere, tienes todo listo y estás en el momento y la forma correcta de hacerlo. Si la respuesta es no, habría que ver otras vías para que este emprendimiento pueda trabajar desde el punto de vista legal y pueda operar desde el punto de vista legal con otra alternativa que no sea la formalización vía registro mercantil, es decir, tener una compañía anónima. Porque aunque sea una pyme, esta persona ya está teniendo una compañía anónima con un socio, porque dicho sea de paso, en Venezuela no se puede registrar una empresa si no tienes al menos un socio. Entonces, aunque sea una pyme, debes tener un socio. Y todo eso tiene una serie de implicaciones. Es decir, estás registrando una empresa. Y en cuanto a las limitaciones, esas, de llegarte a un emprendedor y decirte, mira, yo quiero tener un negocio que yo sé que va a crecer, que además después de constituir la empresa, sea una pyme, una compañía anónima, voy a registrar mi marca y sé que es un buen producto y quiero llevar a hacer importaciones, exportaciones. O sea, la gente que sabe que tiene un plan de negocio que va a crecer. O sea, ¿en qué momento le pudieras recomendar que sea una pyme o una compañía anónima? Y, o sea, ¿y cuáles serían como las diferencias más claras que pudieran haber entre ellas? Eso es muy importante porque en el caso de la pyme hay una limitación clave, que es el tema de que no puedes importar ni exportar. Es decir, el objeto de las pymes no puede decir dentro de su desarrollo la palabra importación y exportación. Y eso es una limitante de ley, porque hay otras limitantes que son limitantes de facto. Es decir, es lo que ocurre en la vida real, no es lo que está en la ley. Pero este en específico está en el decreto de exoneración, porque la pymes viene no como una figura jurídica propia, sino que viene de un decreto de exoneración. Es decir, no existe una figura propia, jurídicamente hablando,
que se llame pymes, porque el Código de El Código de Comercio Comercio no no ha lo tiene, sido claro. reformado. Lo que existe son compañías anónimas. De hecho, cualquiera que tenga una pyme y nos esté escuchando puede abrir su documento, buscar su documento si lo tiene digitalizado y chequear que su documento dice CA. Luego de su nombre dice CA, porque la pyme es una CA. Pero la limitación clave es que no puedes importar y exportar. Entonces, si tenemos a un dueño de negocio que va a registrar una empresa y necesita importar o exportar en el corto o mediano plazo, no les recomiendo que se vaya por esta vía porque no lo va a poder hacer. Luego va a tener que hacer una modificación y va a enfrentar, bueno, una serie de dificultades para poder llegar al punto de la importación-exportación. Pero también ocurre que hay muchos emprendedores o dueños de negocios que quieren tener estas dos palabras allí, pero no está en sus planes hacerlo. Y si lo hacen, no lo hacen por la vía de aduana, es decir, no entran al proceso aduanero. Entonces, al final tienes que entender y tener claridad sobre si esto no está en tus planes, te conviene perfectamente tener una pymes. Claro está que hay otras limitantes adicionales a la importación y exportación, que es el tema de la amplitud del objeto, que no se permite la pymes para objetos tan amplios. Entonces, también si hay un plan de negocios y hay un plan de empresas que está orientada a mediana, a grande, no deberías registrarte por esta vía porque el objeto va a estar muy limitado. Y hoy día, para hablar ya de lo que pasa en la vida real, se limita cada vez más porque, bueno, los criterios en revisión están destinados prácticamente a oficios. Es decir, no están permitiendo, sobre todo me cuesta mucho en temas de revisión legal que acepten esta exoneración para empresas de servicio. Eso me cuesta mucho porque el abogado revisor de los registros, en su mayoría, entienden que este tipo de empresas no es una empresa ni pequeña ni mediana. Cosa que además por demás es errada porque en concepto las pymes son, cuando son pequeñas, pymes es pequeñas y medianas empresas. En su concepción, una pequeña empresa es aquella que tenga menos de 50 trabajadores. Y una... O sea, casi todas, todas, un buen porcentaje. casi todas. Y las medianas son las que tengan menos de 100 trabajadores. Y también hay un buen porcentaje allí. De manera que la mayoría de empresas, sobre todo en Venezuela, son pymes. Y no son pymes desde ahora porque hay un decreto de exoneración desde el año 2020 y surgió el tema de las llamadas pymes. No, es que son pymes desde siempre porque en su concepción de negocios y en su concepción de lo que es la pymes a nivel de Latinoamérica, están conformadas con menos de 100 trabajadores. De manera que, además por informes de la OCAP y del IESA, el 95% del aparato productor venezolano está conformado por pequeñas y medianas empresas. De manera que no debería sorprender ni al funcionario, ni al abogado, ni muchísimo menos a quien desee registrar una empresa, que le podamos sugerir esta vía de la pymes, porque la pymes no está destinada para un emprendedor y ya, o para un negocio extremadamente pequeño. La pymes, al final, es el 95% de las empresas venezolanas. Solo que ahora hay una exoneración y nos hace un poco de ruido. Y con el tema crediticio, por ejemplo, de bancario, ¿tienen alguna limitación de que, bueno, las sociedades mercantiles sí las tomamos más en cuenta y podemos aprobarle quizás un poco más de crédito? No hay ninguna limitación porque la pymes es una sociedad mercantil igual. Lo que cambia es, a efectos de SAREN, estas 3 planillas que comentábamos al inicio, pero desde el punto de vista jurídico y de cara al banco, de cara al CENIAT, de cara al INSES, de cara a todos los entes gubernamentales. El RIPS igual, J. Generas una personalidad jurídica distinta. No hay límite en el capital. O sea, por ejemplo, las antiguas llamadas sociedades de responsabilidad limitada tenían un capital en ese momento limitado, creo que eran 2.000 que dice el Código de Comercio. Entonces, hoy en día las pymes, me estás diciendo, bueno, tienen la limitación de la exportación, de la importación, pero no tienen otra limitación en cuanto a capital, por ejemplo. Hay una limitación, de hecho. La limitación jurídica nos dice, del decreto de exoneración, que es del 26 de agosto del año 2021, me dice que la limitación es que tu empresa tenga un capital de 400 petros máximo. Y 400 ¿Cómo se calcula petros, ahorita? ¿y cómo lo calculamos ahorita? Pues, y ese decreto de exoneración no ha sido reformado ni ha sido derogado. O sea, pero suena bastante dinero. Pero es mucho dinero, Sí, de manera claro. que cualquier empresa dentro de las categorías que tiene el SAREN, que el SAREN está como por rubros de actividades económicas y ellos tienen como unos mínimos de capital para cada una de esas actividades o rubros,
todas entran allí, porque ninguno supera o casi ninguno supera, a menos que estemos hablando de una constructora o empresas más robustas, supera estos 400 petros. De manera que esa limitante de ley al final no nos impide irnos por la vía de tener un objeto y tener un monto de capital que admita, según el decreto, la exoneración. Pero ¿qué es lo que pasa en la vida real? Bueno, que sí, que tú, depende de cada registro, hay un monto máximo para colocarlo en una pyme. Entonces hay que revisar. En Caracas hay unos criterios, en Falcón, que yo también trabajo en Falcón, hay otro criterio, hay otros montos. Y en Carabobo, que también trabajo y registro pymes allí, es otro monto. Entonces, bueno, lamentablemente no debería ser así, pero sí es lo que está pasando. Entonces, sugerencia, entender dónde estamos, en qué registro nos vamos a registrar y consultar con cualquier abogado revisor dentro de ese registro que nos indique cuál es el criterio para entonces entender cuál debe ser el capital mínimo o máximo. Y deberían unificar esos Por criterios. supuesto, qué daño le hacen a Hacemos todo. un llamado, como Sí, hizo total. nuestro invitado del martes. Hacemos un llamado, estaba desesperado. Hacemos un llamado para la unificación de criterios en cuanto a los A todo, capitales. a todo. Bueno, todos vamos a limitarnos al tema de hoy, pero sí a los capitales para poder constituir una empresa, sea una pyme o sea una compañía anónima, o bueno, ya están explicando que la pyme es una compañía anónima con ciertas Así, limitaciones. me imagino que podrá licitar también, ¿verdad? Sí, porque las limitaciones son de constitución. Ok. No es funcionamiento, porque igual tengo RIF, la limitación es de constitución y si me voy a lo profundo, ¿cuál es la limitación de funcionamiento? La importación y la exportación. Todo lo demás está permitido. Todo lo que hace una empresa al tener RIF propio, o sea, RIF jurídico, se crea una personalidad jurídica Sus deberes distinta, formales, los deberes formales, todo es permisología, exactamente puede libros. inclusive libros, tiene que tener los ok. mismos libros contables y legales Les que dan sus tiene toda patentes. empresa, tiene que tener patente, tiene que tener licencia de actividades económicas con la alcaldía, tiene que tener conformidad de uso. Si estamos en Caracas, municipio de Baruta, Chacao, tiene que tener Fospuca, tiene que tener absolutamente Me todo agradan las pymes. lo que tiene una compañía ordinaria. ¿Has registrado alguna marca con una pyme? No, O sea, de que venga la pyme y dice, mira, yo quiero ser dueña de no, una porque marca. yo creo que las personas, el que la tiene, piensa que también tiene limitaciones, pero ya le voy a decir, hago un llamado. Mira, Ah, y bueno. con, ¿Qué tienes tus y con pymes? las marcas, yo no sé si recuerdas, María José, que en el año 2021, cuando salió el decreto exoneraba Exoneraba también Sí. los aranceles. los aranceles del SAPI, y eso fue Que un gran boom, porque bueno, ahí te ahorrabas todo bien lo que acabamos costosos de que decir, son. y te ahorrabas los aranceles. Entonces, ¿quién aprovechó esa oportunidad? Que, ojo, esto se hizo en el marco de la pandemia, que también yo trato mucho de evangelizar con el funcionario, porque cada vez que se presenta como negativa con algún objeto, el argumento muchas veces es que al venezolano le gusta todo gratis. Y no hay nada más errado que eso, porque la pyme, si a alguien beneficia, es al Estado. Y por eso es que el Estado creó este beneficio de exoneración en pandemia, para su beneficio propio y para el beneficio de, por supuesto, el emprendimiento y el aparato productor venezolano. Porque todas las empresas en el mundo crean incentivos para que, todas las empresas, no, todos los gobiernos y estados crean incentivos para que el emprendedor se formalice, para que el dueño de negocio se formalice, para que la pequeña y mediana empresa se formalice. Venezuela no es la excepción, siempre hemos tenido incentivos de Estado o gobierno, y lo que hay aquí es un incentivo que se creó en el marco de la pandemia y no lo creamos nosotros ni lo crearon, por ejemplo, mis clientes para tener las cosas gratis. Los creó el Ejecutivo. Y que ha tenido un buen funcionamiento, porque si no ya lo hubiesen quitado. Sí, buen funcionamiento hasta cierto punto, porque muchos, claro, aprovecharon y siguen aprovechando los objetos que pasan sin problemas, pero creo que tenemos que seguir haciendo llamados a que se entienda de que esto no es un tema de gratuidad, es decir, no lo estamos haciendo porque queremos las cosas gratis, lo estamos haciendo porque si yo tengo un cliente que son dos personas, van a abrir un spa, una peluquería o lo que sea, o una empresa de servicio, y solo son 3 personas que van a estar allí operando y trabajando, y todas las características me dicen que es una pequeña o mediana empresa, porque el registro mercantil va a impedir que así sea, si tiene todas las características de ser una pequeña y mediana empresa. Y pasa mucho que lo prohíben y lo limitan porque solo admiten determinados objetos, o sea, determinadas actividades. Hay algunos que pudieses mencionar que se excluyen, que has tenido la oportunidad de decir, ok, esto me lo... Sí, no me lo permitieron. Empresas de servicios como inmobiliarias las excluyen.
Ok. Cosa que no tiene ningún sentido porque no Que hay esa gente ninguna hace razón. plata, esa gente hace Y no hay plata. provisión. Entonces la respuesta es, mira, ya, pero Ay, tú las me vas a- inmobiliarias, no me dejen, No, no le me diste, no, descuerda, María en José. en la tecla Mercedes. No me descuerda y que- María José con las y que, inmobiliarias. por favor, esa No, pa- no, vamos a, seguimos con la pyme. seguimos con los ejemplos. Agencias de marketing, también limitadas. Yo registré hace 2 años, hace año y medio, registré muchas agencias de marketing o agencias de publicidad que les llaman marketing, pero bueno, son agencias al final de publicidad en redes sobre todo. Y hoy están limitadas, no permiten que sea bajo la figura de pymes. O lo que es peor, exigen que se demuestre que sus accionistas tienen un título profesional en esa materia, lo cual también se constituye un abuso porque eso viola derechos constitucionales como el derecho a la libre asociación. Entonces no podemos limitar que un ciudadano constituya una empresa para actividad de mercadeo, de marketing o de publicidad, a que él sea profesional en esa área, porque nosotras tres que Claro. somos abogadas y no somos profesionales en esa área, podemos bien salir de aquí, tomarnos un café y decidir que vamos a abrir una empresa para hacer marketing para abogados. Claro, y contratar a profesionales. Y entonces en el objeto yo digo, para lo cual se contratará a personal calificado. Entonces hay un error allí porque entonces limitas la constitución de la empresa a la actividad profesional y no puedes limitar la constitución de la empresa a eso. Tienes que limitar es la actividad profesional. Ejemplo, los médicos. Lo que está Ajá. limitado es su ejercicio profesional. No puede estar limitado la constitución de una empresa en el sector salud. Pero sí, Y lamentablemente está se lo limitado. piden, sí se lo piden. Yo he constituido empresas con médicos y profesionales de la salud y a todos solicitan el título El título. de profesional de la salud para poder constituir la empresa. Y puedes tú asociarte 4 médicos y un administrador. Ujú. Porque bueno, él es el socio que va a Ok. ser el capitalista y a todos entonces dicen que no, que después entre bajo la figura del traspaso de acciones o un aumento de Wow. capital para hacer eso. Y sí. es una aberración jurídica porque nosotras tres que somos abogadas podemos decidir abrir una clínica cuando queramos, porque es nuestro derecho, es una actividad de comercio lícita y lo que debemos hacer cuando tengamos la clínica es cumplir con las limitaciones del ejercicio profesional en materia de salud, es decir, quienes van a trabajar, a ejercer la profesión en la clínica tienen que ser profesionales de la salud, no podemos ser nosotras. Claro, por supuesto. Ahorita vamos a oír el tráfico terrestre, Mercedes. ¡Ay, qué maravilla! Sí, vamos a ver el reporte. Yo no había llegado a escuchar eso, ya lo voy a escuchar. Ah, ya vas a ver y ya volvemos. Chao. Y aquí estamos de vuelta una vez más en el podcast de la justicia. Recuerda que estamos en vivo a través de la señal de 96.9 FM, pero también a través de nuestra cuenta en Instagram, @la radio podcast. Mercedes, voy conversando sobre un tema de esos que te fascinan y te encantan. Sí, claro, es un tema mercantil, pero Claro. todos me gustan. Yo ni idea, estoy a que- ver, no, pero ya va, quiero aclarar todos los temas que Yo creo hemos que entiendo más conversado. penal que mercantil, ¿En serio? te lo juro. No, yo penal no voy pendiente. Lo que pasa es que penal es como que conocimiento básico colectivo, pues. No tengo el conocimiento básico colectivo. O sea, yo no lo tengo. Yo no sé, por ahí no me voy. Sí, pero hay cosas así, delitos que uno sabe que, Sí, ah, porque bueno, cua- diferencia entre robo y hurto, cositas así, pero aquí, nada. No, lo que pasa es que Otro lenguaje. nuestra invitada de hoy además es experta en constitución de empresas Claro. y que incluye también las pymes, que es algo relativamente nuevo. No, y que lo ha hecho digerible, pues eso se Sí. entiende, ya comprendí todo. Viste, ya quieres constituir una claro. pyme, ya estás ahí. Soy que clarísima. ya quieres constituir tu pyme. Bueno, una de las preguntas que quería hacer a nuestra invitada, que seguimos hablando con Belisa Petit, sobre el tema de las pymes, las pequeñas y medianas empresas, el tema de la constitución, ya conversamos en el bloque anterior las diferencias que hay, las limitaciones que hay. Una pregunta que le dejaron. Ay, ya me acordé. ¿cuál? En mi Instagram, A ver. sí, en mi Instagram le escribieron que cómo se disuelven. Que si se disuelven igual. Igual. Exactamente igual. Ahí está, ya te respondieron. Exactamente, Exactamente igual. igual a las compañías anónimas porque otra vez la pyme es una compañía anónima. Si nada más nos quedamos con eso, todo lo demás lo entendimos perfecto. Porque si la pyme es una compañía anónima desde el punto de vista jurídico, entonces ¿cómo se disuelve? Igual Ok. que como las compañías anónimas. Hay que Con su liquidador. liquidar y disolver.
Ya sabes, seguidora, que no recuerdo tu nombre, pero ya te respondieron, se liquida igual. Arroba, ya se respondió la duda. duda. Pero yo tengo otra que también la dejaron. Caíste en las manos de Pepita preguntando. Ay, perdón, Belice, yo soy Pepita Preguntona. Me encanta. No, una de las preguntas que sí colocaron en el por DM era que ya tienes constituida tu pyme. A mí me recomendó mi abogado constituir una pyme porque, bueno, además de que me iba a ahorrar el tema de los aranceles, no los honorarios, muchachos, los honorarios de los abogados, no. Seguramente Belisa cobra lo mismo por constituir una empresa que constituir una pyme, solo que ustedes en la pyme se ahorran sus Exacto, el aranceles. constitutivo es igual. Paréntesis, estoy considerando cobrar más. Porque Ajá, está aprovechen. considerando- ajá. Hasta final de mes. Porque, o sea, cobrar más por la pymes que por la ordinaria, porque con todas estas objeciones que hay a nivel de registro se hace mucho más difícil lograr registrarla, lograr que nos otorguen esta exoneración, porque al final es eso lo que estamos pidiendo, una exoneración, y eso hace que el proceso sea más complejo. Y una pregunta, cuando estás redactando la solicitud, uno dice, bueno, quiero constituir una compañía anónima. Cuando vas a constituir una pyme y le colocas una pyme, o sea, una pequeña y mediana empresa, para que el registrador o los abogados Sepa la revisores distinción. digan, estos no se les cobran aranceles. Sí, bueno, mira, con eso hay algo importante, sobre todo para los colegas que nos escuchan, y es que no colocamos que estamos constituyendo una pyme, eso en la hoja de presentación. Lo que hacemos es decir, el nombre de la compañía que estamos constituyendo, explicar que estamos presentando la constitución de una compañía anónima, que es lo que hacemos en la hoja de presentación, y decimos, que optando al beneficio de exoneración, o empresa que opta al beneficio de exoneración. Esa es la frase clave. Esto antes no era así. Antes colocábamos el nombre, por ejemplo, Inversiones Flor Margarita, y entre paréntesis colocábamos pymes. En el registro de Carabobo, en el registro mercantil de Carabobo, en el primero y en el segundo, empezaron las correcciones de que no colocáramos entre paréntesis pymes, porque al final no es una jurídica distinta o propia. Tiene que ser el nombre acompañado con las siglas CA. Entonces, la forma correcta es redactar la hoja de presentación, es colocar el nombre CA y después, acto seguido, decir empresa que opta al beneficio de exoneración, o decir, optando al beneficio de exoneración para la pequeña y mediana empresa. Ahí sí pongo entre paréntesis pyme. Ya con eso le estoy diciendo al registro, estoy pidiendo el beneficio de exoneración. No te voy a pagar aranceles. Ya con eso le estoy diciendo al registro, Con oye, mi dinerito no cuento. aquí no vas. Y que aquí no aquí no va la planilla, aquí va en cero la aquí va planilla. en cero. Ahora, la pregunta que quedó pendiente era, me recomendaron entonces registrar una pyme, que ya entendemos que es una misma compañía anónima con ciertas limitaciones, especialmente de importación y exportación. Ahora, tengo mi pyme, pero mi empresa creció muchísimo. Tengo más de 50 trabajadores, quiero llevar a cabo la importación, la exportación. Entonces, una de las preguntas que me hicieron fue, ¿qué pasa con esa empresa? ¿Tengo que constituir entonces otra? ¿O qué opciones hay para que esta pyme se convierta en algo que no me limite tanto con la importación y la exportación ahora de mi empresa, que ha crecido muchísimo? Sí, bueno, todas las empresas después de constituidas pueden sufrir modificaciones en cuanto a su objeto, en cuanto a su domicilio, en cuanto a sus accionistas, todo tipo de modificaciones puede sufrir. Y una de ellas es el objeto. En este caso se haría una ampliación de objeto, es decir, si mi actividad económica cambió o se amplió, yo debo hacer una ampliación de objeto. Eso se hace vía acta de asamblea y se hace también, por supuesto, es un trámite ante el registro mercantil donde la empresa está constituida. Igualmente el tema de las convocatorias, o sea, quórum, todo igualito. Exactamente igual, convocatorias, Ahí está quórum, el tal limbo. cual como Yo lo pensé diga el que tenía estatuto. demasiadas diferencias, que había una lista así. ¿Tú sabes qué se ¿Cómo? cree? ¿Así? Sí, una lista enorme de diferencias. Y sabes que se cree mucho que una de las diferencias es la duración. Y tengo clientes que me dicen, no, eso no, porque eso dura nada más 2 años, entonces eso no me sirve. Y es una confusión porque las pymes no duran 2 años. ¿Cuánto duran las pymes? Lo que se establezca en los estatutos. Si el estatuto establece que son 50 años, son 50 años. Si establece que son 80, son 80. ¿Y de dónde Si saca la gente establece que son son dos? Sí, ya sé, yo sé de dónde. Ya dilo. Del tema este que hablamos con el amigo tuyo.
El de los emprendedores. certificados de emprendedor. Ajá. del RNE, que es el Registro Nacional de Emprendimiento. Ese Un mismo. registro que surge, una plataforma que se llama Emprender Juntos, que surge en el año también 2021. Eso es un programa estatal y es un programa para emprendedores. No es una empresa, No es es un una programa empresa. para emprendedores. Un emprendedor que desee formalizarse tiene esta opción a través de la plataforma Emprender Juntos de formalizarse por esa vía. ¿Por qué formalizarse? Bueno, porque obtiene un RIF jurídico, sí es jurídico porque tiene la J, obtiene un RIF que el SENIA ha hecho como una distinción que le llama RIF emprendedor, Ok. RIF de emprendimiento. Entonces, esta persona, si es un negocio individual, se constituye como negocio individual por esta vía de la plataforma Emprender Juntos. Y ese certificado que emite la plataforma, que emite el programa, por 2 años. sí es por 2 años. Entonces, Sin eso es lo que genera la sin embargo, él confusión nos con las dijo que pymes. ese sí se podía luego transformar. Pero no es como una un super transformación mega porque Es una surtidor. constitución, me imagino. lo tal que cual. dice, y allí es donde está el error, y yo siempre hablo con mis clientes o quienes agendan asesorías que quieren irse por esa vía Ajá. de emprender juntos, que entienden que después de hacer toda la inversión con ese emprendimiento, tienen en 2 años o ahora en 3, porque al parecer hay una prórroga, pero no queda bien claro porque entiendo que no está en Gaceta todavía, entonces hay como un vacío legal allí. Sean 2 o sean 3 años, el caso es que después tienes que volver a hacer toda la inversión para formalizarte, porque les cuento Wow. que ese emprendedor que tiene ese certificado de emprendimiento igual tiene que estar inscrito en alcaldía, en INSEE, en Seguro Social, en el FAO, Así que tiene que chiste. tener Pero absolutamente la vez todo. que hablamos con él, que pudo haber sido el año pasado, a o- principios del año pasado, o sea, fue uno lejos, de los fue lejos. primeros, sí, fue uno de los primeros prácticamente que vino, no estaba muy claro y él dice que estaban tratando de hacer esas mejorías en cuanto a, no nada más el tiempo, él dice, mira, yo creo que un emprendedor en 2 años puede saber si ¿Le va funcionó a o no? dar, exacto, va a dar el negocio, le parece rentable, le funcionó el negocio o no, para que entonces pases a la siguiente fase, que podría ser la constitución de una compañía anónima, sea una compañía anónima propiamente dicha o una O una pyme. pyme. El problema fue que Esto en era ese como una momento, muestra gratis. sí, es como que de por sí habíamos Que no es hablado de gratis. eso, exacto. ¿Ves? No es Es una gratis. muestra, pero que no es gratis. Exacto, que no Entonces, es gratis. allí el detalle. Pero en ese momento él dijo que quería llevar a cabo ciertos cambios y ciertas mejorías porque no en ese momento no estaba sino en un solo municipio. Si no mal recuerdo, creo que era en Libertador. Y una de las preguntas que le hicimos fue, a ver, yo como emprendedor quiero alquilar un local, ¿lo puedo hacer con ese certificado? Y la Sí. gente decía, oye, como que sí, pero no sabemos porque, claro, la cartelera fiscal no tenía tantas cosas, sino nada más el certificado de emprendedor con tu RIF en ese momento que conversamos. Pero ahora necesita prácticamente las mismas obligaciones fiscales y contables, asumo, para poder llevar a cabo un negocio y poder alquilar en un local comercial. Todo, exactamente todo. Y te puedo confirmar que sí es totalmente válido el alquiler. De hecho, esta semana tuve un otorgamiento con un contrato de arrendamiento para un centro comercial al que le trabajo y la inquilina tiene un certificado de emprendimiento y con ese certificado Que, preparé el entonces, contrato, sí, ¿ves? armé el contrato y lo que se coloca es el emprendimiento, se identifica el emprendimiento tiene un número. Ese CNP, eso genera un número, ese sería como su identificación, como decir, sus datos registrales, y los representa la persona que se constituyó, o sea, la Con su emprendedora. RIF. Y sí, pero genera un RIF de emprendedor. Entonces, Ok. quien se obliga civilmente hablando, es decir, quien firma el contrato y quien tiene las obligaciones a nivel contractual, es el emprendimiento, Pero que es representado por su emprendedora, por qué supuesto. increíble que lo que creo que hace falta es más información total. Sí. sobre estos registros de emprendedores, sobre las pymes, pymes. y las diferencias con una compañía anónima. Mira, puedes ahorrarte algo aquí para que tú como emprendedor sí inviertas, bueno, o lo que te vas a ahorrar aquí lo inviertas en mercancía, por ejemplo. Sí. Entonces, lo que creo que hace falta es como más información, Ujú. más formación Sí. a aquellos abogados que se estén dedicando a esta área para poder explicar este tipo de cosas. Qué bueno que haya Sí, este total. espacio tan bello como Sí. el podcast de ¿Sabes la qué? justicia. Con el tema del registro de emprendedores, él nos estuvo explicando que también se hacía con la misión de lograr
que no estuviesen tan abarrotados los registros, porque había muchas personas que registraban sociedades mercantiles o pymes y luego, bueno, no me fue bien y dejé eso así. Sí, de hecho el último informe de la UCA, que la UCA hace un estudio de emprendimiento en Venezuela y levanta un informe, y el último que levantó nos dice que hay 3 millones de emprendimientos en Venezuela y hay un número importante que queda en el Valle de la Muerte, es decir, que no se consolida, que no pasa a la fase de consolidación. Y cuando te digo un número importante es que la tasa supera más de un 60%. Entonces, que quedan entre, porque tienen distintas categorías, entre los que no se consolidan o los que se consolidan pero pasan una fase específica. Pero el caso es que el número que queda en el llamado Valle de la Muerte es muy grande. Es decir, muchas personas que lo primero que hacen cuando tienen una idea de negocio o cuando van a montar un negocio es abrir o registrar la empresa. Más que abrir la empresa, es registrar la empresa. A mí me conviene mucho decir que es chévere que eso sea lo primero que hagan, porque, bueno, primero de eso vivo, ese es mi servicio principal, pero no, yo desde hace muchísimo tiempo en las asesorías, con mucha valentía, porque hay que tener valentía para decirle a un cliente, mira, no te conviene esto, porque eso implica que yo no voy a prestar el servicio, le digo, mira, yo creo que no estás en el momento para registrarte, porque esta es la realidad, le muestro el número, le muestro el Valle de la Muerte, para que conozca el Valle de la Muerte y para que entienda que la primera acción o las primeras acciones de tener una empresa no es registrar la empresa. Creo que hay otras mucho más importantes que un emprendedor o dueño de negocio debe mirar antes de tomar la decisión de formalizar su negocio. Además por el tema del objeto, porque vamos a poner el caso, yo quiero constituir una empresa porque tengo un emprendimiento que, por supuesto, de comida, tiene que ser de comida porque yo lo que tengo siempre es hambre, entonces constituyo mi empresa con mi objeto de comida y después digo, no, quiero migrar a ser una tienda de ropa y de zapatos. Entonces, claro, eso implica llevar a cabo la modificación del objeto, la actividad económica que estabas haciendo, los permisos, todo. Entonces, eso pareciera que este certificado de emprendimiento pareciera ser como una pequeña ventanita que dijera, bueno, vamos a ver si me sirve esta tienda de ropa. Sí, como decía Sí, María es José, rentable. sirve como una prueba para validar, para tener una validación de mercado y poder después, bueno, decidir la constitución de empresa. Siempre entendiendo también que eso, aunque el certificado de tenerlo es gratuito, el proceso es gratuito y además no lo tienes que hacer con un abogado, entender que sí después tienes obligaciones formales y eso sí requiere un contador, un abogado y requiere inversión. Entonces yo también le digo en las asesorías, lo digo mucho, hay que pensárselo 2 veces para hacer toda esta inversión con un emprendimiento o con una figura que solo dura 2 años y que tengo muchos, por ejemplo, que ya lo que le queda son 6 meses porque esa plataforma o ese programa empezó 2021. Entonces muchos emprendedores ya lo que le quedan son 6 meses, 5 meses y están ahorita buscando licencia de actividades económicas, inscribiéndose en todos los entes. Entonces hacer todo ese esfuerzo de inscribirse en todos los entes, que es un esfuerzo bastante importante en Al dinero, bolsillo. tiempo y en todo lo que implica y sobre todo en responsabilidad, porque bueno, tienes que tener todo un cumplimiento y unas declaraciones específicas en la alcaldía, en el INSS, en el FAO, en el Seguro Social y tienes que tener a alguien experto en eso que lo haga bien. Entonces es muy, muy, muy complejo y hay que decidir si yo quiero hacer toda esa inversión de tiempo y esfuerzo para algo que Para solo 2 es años. temporal. Entonces, esa es la confusión que tenían, que las pymes duran 2 años, no duran 2 años. No duran 2 años. No duran 2 años. Y estoy segura que con el certificado de emprendedor no has visto el primer registro ante el SAPI. Menos, No creo que. menos. O sea, de que tenga la facultad de un emprendedor con este registro, ir al SAPI y con ese No. número que le dan de identificación de emprendedor poder llevar a cabo el registro de una marca, porque ajá, te dura 2 años. Entonces la marca te dura 15. Entonces, exacto. Sí, no tendría sentido. Creo que ahí es donde entramos nosotros en el tema de asesoría, de que, bueno, eso está diseñado para algo y hay que entender si ese diseño te cabe a ti. Claro. Y que le quepa a un emprendedor ese diseño para registrar una marca, pues, no tendría ningún sentido. Entonces, siempre entender qué es lo que me cabe a mí, qué es lo que aplica para mí, qué es lo que me conviene a mí. Más allá de lo que uno quisiera, bueno, como abogado, que pase. ¿Qué es lo que le conviene a ese emprendedor o dueño de negocio tener? Una pymes, una compañía ordinaria, un emprendimiento bajo esta plataforma.
¿qué es lo que le conviene tener? Eso creo que es la pregunta clave en todo proceso de acompañamiento o de asesoría para formalizarse Hacer la en evaluación Venezuela. completa de cuál va a ser el proyecto y allí uno adaptarle la estrategia que va a necesitar. Eso. En el entendido de que en ningún caso es igual. No es de que, mira, mi hermano constituye una sociedad mercantil, entonces, bueno, yo vengo a lo mismo. Sí, eso tiene. Lo primero a saber es qué figura me conviene y ahí es donde caemos muchas veces en el error. Registré un emprendimiento y lo que me convenía era una pymes, o registré una empresa con la exoneración de pymes y lo que me convenía era una ordinaria, porque ahora tengo un objeto muy limitado y ya enseguida tengo que buscar cambiarlo. Entonces, entender bien qué es lo que me conviene de acuerdo a mis necesidades de negocio. Yo siempre lo digo, yo ejerzo el derecho mercantil desde el área comercial específicamente, no trabajo en nada que tenga que ver con fiscal, tributario, solo el área comercial. Y esto se tiene que mirar con perspectiva de negocio. Es decir, más allá del cumplimiento normativo y más allá de tener una empresa para cumplir, una empresa registrada para cumplir con el artículo 2 del Código de Comercio, que dice que toda persona que ejerce un acto de comercio debe estar inscrita en el registro mercantil, hay que entender cuáles son mis necesidades de negocio y qué figura jurídica se adapta a esas necesidades de negocio. ¿Ves? Eso es una buena recomendación. Generalmente deben ser personas que vienen, que ya han trabajado en las redes sociales, su actividad comercial y van creciendo y dicen, bueno, ya llegó el momento de formalizar. Sí, eso pasa mucho. De hecho, es como que una pregunta recurrente. Bueno, Belice, si me va bien en las redes sociales, ¿por qué razón Ajá. o motivo yo tendría que meterme en ese paquete Formalizar eso. de formalizar? Y bueno, allí la respuesta que yo siempre doy es, si te va muy bien en un canal o en una plataforma digital, bueno, imagínate cómo te irá si estás formalizado, porque estar formalizado tiene beneficios y tiene sacrificios. ¿Qué es lo que tiene que entender el dueño de negocio? ¿Cuáles son esos beneficios y cuáles son esos sacrificios? Beneficio número 1, la posibilidad de poder contratar con más y mejores clientes, porque si yo estoy formalizado, Claro. y yo vendo galletas con chispas de chocolates y me he posicionado en redes y estoy posicionado en toda Caracas con esas galletas con chispas de chocolate, yo puedo poner esas galletas con chispas de chocolate en las primeras o en las principales cadenas de supermercado del país o de Caracas. ¿Y qué creen? Para poderlo hacer tengo que estar formalizado, porque ninguna cadena de supermercados me va a abrir un código de proveedor si yo no estoy debidamente formalizado. Entonces, si yo tengo un posicionamiento en redes, sería un desperdicio no estar formalizado, porque me estoy perdiendo de los beneficios de estarlo. Y también la credibilidad. Así es. Cuando yo le voy a comprar a alguien en redes sociales y veo que tiene aires de que es una sociedad mercantil, yo, ok, no me va a estafar. No, pero además que a mí, por ejemplo, Ok, le transfiero. Así voy por Pago móvil, por favor. Voy por pago móvil. No, yo lo que he visto es que hay muchas tiendas digitales que, bueno, se han posicionado con la venta de esos productos, pero por ejemplo, si es es algo de ropa, de vestuario, a mí me gustaría ir a medirme cómo me queda. Entonces, no, lo que es que somos tienda digital, plataforma nada más, entonces lo que podemos hacer es mandarte el mensajero. Entonces, ya la cosa empieza a ser como más complicada. Ya se me quitan las ganas. Ya no quiero comprarte la ropa. Ya no quiero. Claro, Ya no quiero esas comprarte somos nada. nosotras que nos gusta medirnos la ropa, pero hay un montón, hay mercado para todos y hay Sí, un claro. montón de gente que no le gusta medirse la ropa. Además, le molesta ir a la tienda a medirse la ropa. Entonces, No, me encanta ir a la tienda. esa empresa que va a vender desde solamente vía WhatsApp, Yo me mido aquí, Le puede ir muy aquí, ya tengo me da fastidio medirme en la ropa. bueno, ¿ves? Hay gente que le da fastidio medirse la ropa, entonces eres Sí, que una queda. candidata. Tiene pinta que sí me queda. Sí me queda. Eres una candidata para venderte algo que no te vas a medir. Sí, pero sí es verdad que si tienes un posicionamiento en las redes sociales con algún producto, el producto que quieran, el producto que tengan, si más bien uno sigue a este tipo de emprendimientos por redes sociales y en el momento que te dicen vamos a tener sede física, uno va. Sí. Como fiel Sí, seguidor, claro. uno va para allá y le compra allá. Y ves la tienda, ay, qué bonita está la tienda, le quedó linda y tal. Y además que uno dice, oye, qué bien que va creciendo la gente. Así es, Como ha así hecho es. las últimas franquicias de hamburguesas Sí. que crecieron en pandemia y que vendían solo desde su casa y ahora tienen un poco locales y un poco de sitios y restaurantes. Y eso siempre es bueno, pero formalizarlo. Claro. ¿Y crees que lo de las pymes vaya a perpetuarse en el tiempo? Que vaya...
Mira, en el entendido que se hizo en el marco de la pandemia, la verdad es que no entendemos por qué ha sido un decreto que no se derogó, por el contrario, se ratificó en la última providencia que tenemos del SAREN, la más reciente, se ratificó en el artículo 6 la exoneración para las pequeñas y medianas empresas, exactamente el artículo de lo que dice es eso, exoneración para pequeñas y medianas empresas y su primer sellado de libro. Con lo cual, bueno, nos da a entender que es algo que va a permanecer Sí. por mucho tiempo más porque se hizo en marco de pandemia, se supone que ya superamos esa etapa, pero por el contrario de derogarse, se ratificó en una providencia administrativa del SARE. Pero de derogarse, porque bueno, eventualmente aquí puede pasar cualquier cosa, de derogarse, ¿qué pasaría con esas empresas? Eso es muy importante porque una de las cosas o de las objeciones que tiene el emprendedor o dueño de negocio y también el abogado que no conoce con exactitud esta materia, porque no tenemos por qué todos los abogados conocerla, es que dice, bueno, y si se le ocurre al Estado quitar esto, ¿cómo quedo yo? ¿Cómo quedas tú con una empresa constituida? Porque tu empresa dice, revisa el acta. Yo quiero que toda la gente que me esté escuchando, porque no soy yo sola la única que pone 50 años en la Hago un duración, llamado. que todo el que me esté Hago un llamado. y tenga una pymes y tenga por allí el documento digital o físico, lo abra y se vaya a la cláusula que habla de la duración y vea cuánto dura su pyme, si dura 50 años, si dura 60, si dura 20 y que entienda que además eso es prorrogable, o sea, no es porque diga 20 solo va a durar 20, eso es prorrogable en un acta de asamblea. Entonces, si se llega a eliminar esta exoneración, no pasa nada. Tengo una empresa constituida como cualquier otra. Que ya Solo que que no los puedes nuevos, exportar ni importar y ya. los nuevos como No, María amplías José, el objeto. Hemos aprendido que amplías el objeto con una asamblea posterior y listo, ya Listo. tienes todas Tu tus... super mega power ya se Sí. transformó. en el entendido de que esa intención genuina de ampliar el objeto me puede generar a mí objeciones en ciertos registros por tema de criterio, pero la tarea del abogado es abogar. Claro. Yo creo que debemos dejar de ser gestores los abogados y empezar a hacer eso que somos, que es abogar. Y cada vez que encontremos objeciones de este tipo, que no tienen un fundamento, un asidero jurídico, tengamos la oportunidad de conversar con el funcionario, con el abogado revisor y mostrar nuestra argumentación de que, mira, esto es perfectamente válido. Y cuando no ocurra por la vía de este entendimiento y esta labor pedagógica del abogado, siempre vamos a tener el recurso de pedir esta negativa por escrito, que es algo que también Ok. dejamos de hacer los abogados. Ay, es que me Sí. dijeron que no, y entonces eso no se puede. Muy bien, doctor, deme la Escríbeme. negativa por escrito. Porque con esa negativa por escrito yo tengo la posibilidad de interponer un recurso. Ah, Belisa, que todos los clientes no van a tener la disposición, el tiempo y el deseo de que tú hagas todo ese proceso. Bueno, habrán casos donde va a ser inminente hacerlo porque no queda de otra y el cliente lo entenderá que tiene que someterse a ese proceso y esperar los tiempos que haya que esperar para esa negativa por escrito y para lo que venga, que es una reconsideración, como es todo el proceso administrativo. Entonces, los abogados tenemos que abogar. Entonces, entender cuál es la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que puedes encontrarte funcionarios que te digan, no, es que tú con esta pyme no puedes no puedes hacer ampliación de objeto o no puedes abrir una sucursal. Te puedes encontrar con eso en distintos registros. Pero entender que no hay una prohibición de ley y que no es una Eche, limitación de ley. Nos Adivin. quedamos Sí, cortos de vale. tiempo, por supuesto, porque no. Fíjate, 3 abogadas juntas, hablando como hablamos. No, y se salvaron fue- que yo no sé ni papa, porque si no, Una Ya hora. sabes, ya ¿Sabes lo que sabes. es No una sabías, hora? No pero ya sabía. sabes. Ahora, Exacto. ahora sí sabes, gracias Ahora a la sí. explicación Claro. magistral que hizo hoy nuestra invitada sobre las pymes, las diferencias con las compañías anónimas. Y bueno, lo que siempre recomendamos es que si ustedes quieren llevar a cabo este tipo de labor, por favor, busquen un abogado especialista, como lo es nuestra pequeña invitada de día de hoy. Por favor, da tus redes sociales para que te contacten, te contraten y puedas dar la asesoría maravillosa que diste hoy. Eso está buenísimo. Te contacten y te contraten. ¿Viste? ¿Viste? Arroba Elisa Petit para contactar y contratar. Arroba Especialmente Elisa Petit segunda. en todas las redes sociales. Y bueno, públicamente quiero regalar el curso de registro de pymes. Un curso que tengo diseñado solo para abogados. buenísimo. Quiero regalárselo a María José para que Ay, María José, para que aprenda. termine Para que aprenda. Listo, termine ya De pulirme. dominar, porque ya aprendió, ya No, hoy de sabe verdad, no. todos los elementos de la pyme y sabe los fundamentos de la pyme, pero para que termine de dominar
este tema y bueno, todos los abogados les invito a que dominemos, aunque no sea nuestra área de ejercicio, que entendamos lo que es esta figura. Sí, por lo menos los primeros auxilios, ¿no? Que uno pueda brindarle a la persona y establecerle las diferencias y qué puede convenirle más. Sí. Muchísimas gracias. Gracias. Por aquí estuvo María José García, @MariaJosez. Y por aquí Mercedes Luque, que regresó por fin, @legalizados, y no me van a quitar el puesto. Nos vemos la próxima semana en el podcast de la justicia. Chao. Bye.